Hola, buenos días niños, ¿cómo están? Esta es la clase de Ven Sígueme primaria del año 2021, domingo 3 de enero. Vamos a ver en este año el libro de Doctrina y Convenios. Y Doctrina y Convenios 1 es muy especial porque es el prefacio del Señor Jesucristo en los últimos días de las revelaciones y de los mandamientos que se dieron al profeta José Smith para establecer la iglesia, para organizar la iglesia y para establecer el sacerdocio, los lineamientos de liderazgo y pues convenios sagrados que tienen que ver con el templo, que tienen que ver con el sacerdocio, para que las familias de la tierra pudieran ser bendecidas cuando se estableciera la iglesia en los últimos días a través de la restauración del evangelio por medio del profeta José Smith. Entonces se le conoce como el prefacio del Señor, el libro de Doctrina y Convenios, el capítulo 1, y pues nos habla un poco de que debemos de escuchar la voz del Señor. Nos reprende el Señor, nos habla con fuerza en este capítulo y pues nos deja claro que por medio de sus profetas siempre nos están advirtiendo de los peligros espirituales. El Señor declaró que su voz es una voz de amonestación. ¿Cómo inspirará a nosotros como niños para que escuchemos y obedezcamos las amonestaciones del Señor que Él hace? Pues una manera que podemos nosotros sentirnos inspirados, seguir el ejemplo de nuestros líderes, de nuestros profetas y apóstoles, el ejemplo de nuestra familia, de las personas que se esfuerzan en ser buenos padres, buenos líderes. Nuestros maestros también nos pueden inspirar, nuestras maestras, para que escuchemos y obedezcamos las amonestaciones del Señor, y las bendiciones que recibimos también pues nos ayudan mucho para que aprendamos de esas amonestaciones que Él nos hace. Entonces nosotros podemos hacer algunas ilustraciones o letreros de advertencia, tales como peligro en la carretera, de que va a haber mal tiempo, o peligro de un veneno en un frasco. Entonces pues nosotros no abriríamos ese frasco para consumir el veneno, ¿verdad? Porque pues encontramos esa advertencia. Entonces así es Doctrina y Convenios 1, nos da una advertencia, una voz de amonestación, y pues si nosotros desobedecemos esa advertencia, pues podemos sufrir un accidente físico o de salud, o un accidente espiritual que nos conduce al pecado, ¿verdad? O a la apostasía también. Entonces son las advertencias que nos hace el Señor por medio de sus profetas, ya que el Señor sabemos que nos ama y quiere que estemos en un camino a salvo, ¿sale? Entonces vamos a leer Doctrina y Convenios 1:4, y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en los últimos días. El primer profeta de esta dispensación es el profeta José Smith, al cual se le dieron todas las revelaciones y mandamientos en el libro de Doctrina y Convenios. Entonces en este capítulo 1, que es el prefacio, ustedes lo deben de leer en sus casitas de tarea, Doctrina y Convenios 1, y pues hay cosas muy importantes, porque es la voz del Señor la que se deja escuchar en estos versículos. Entonces es muy importante que recordemos las palabras de los profetas para mantenernos a salvo. Los profetas nos han dado, por ejemplo, la proclamación de la familia, el Cristo viviente, y pues son amonestaciones o guías, que son consejos para que sigamos en un camino seguro. El profeta José Smith, como sabemos, pues fue un profeta escogido por Dios para nacer en este tiempo, y para que él pudiera restaurar la iglesia, para poder traducir el libro de Mormón, y para poder recibir y restaurar las llaves del sacerdocio y de las ordenanzas en toda su plenitud. Para esto, los últimos días, las ordenanzas salvadoras para vivos y para muertos, las que corresponden en el Santo Templo. Entonces,
Doctrina y Convenios son una serie de estatutos, mandamientos que vamos a estudiar a lo largo del año, consejos que nos da el Señor para gobernarnos nuestra vida y también para gobernar la iglesia. Son la doctrina de la iglesia para que en todo el mundo esté unificada la iglesia, y la guía y el gobierno de la iglesia se lleva a través de el poder y las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo a través del profeta José Smith. Entonces José Smith recibió un llamamiento muy especial en esta dispensación, y pues no cabe duda a nosotros él no pudo haber escrito el libro de Mormón una sola persona por él mismo, sino que tuvo que haber sido inspirado por medio del espíritu de revelación para poder traducir de las planchas y poder tener en nuestras manos todas estas revelaciones que pues no vendrían de un hombre, sino de la mano o del dedo de Dios. Entonces pues vamos a estudiar también un poco de la historia de José Smith. Hay un libro que se llama José Smith Historia al final de sus triples o de sus libros canónicos, después de Doctrina y Convenios. Ahí pueden ustedes estudiar un poco de la historia de la primera visión que tuvo José Smith cuando él se hincó en la arboleda para preguntar al Señor a qué iglesia él debía de unirse, y el Señor se le apareció junto con el Padre y el Hijo en esa ocasión y le indicaron que no debía de unirse a ninguna de las iglesias porque estaban en error, y pues él se le indicó que se le iban a dar pues las pautas, se le iba a enseñar para que él supiera cuál era la iglesia del Señor, la iglesia que él iba a restaurar por medio de las instrucciones de la administración de ángeles, como fue el ángel Moroni, y de los antiguos profetas de la antigüedad que restauraron las llaves, el poder sellador, como el profeta Elías, como el profeta Moisés, el recogimiento de Israel en los últimos días. También se le indicó al profeta José Smith el lugar donde estaban las planchas para que las protegiera y nadie las tomara para fines de lucro o que quisieran distorsionar los propósitos del Señor. Entonces nosotros podemos ver siempre imágenes de nuestro Señor Jesucristo como las que vimos en Navidad en las clases pasadas y José Smith, ambos cumplieron una misión muy especial en esta vida. El profeta José Smith dio su vida, cumplió todos los mandamientos, trajo a la luz el libro de Mormón y escribió el libro de Doctrina y Convenios, donde se nos dan los mandamientos del Señor para toda la iglesia. Y pues el Señor sabía que cada uno de nosotros íbamos a afrontar problemas en los últimos días, y por eso se restauró el Evangelio por medio del profeta José Smith, para poder prepararnos y para poder atender los desafíos del futuro de una manera más preparada, de una manera más eficaz, por medio del aprendizaje y por medio de la protección espiritual que el Evangelio de Jesucristo nos brinda en los últimos días. Vamos a leer un poco más de Doctrina y Convenios 1, el 15 y el 16. Porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. No buscan al Señor para establecer su justicia. Antes, todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo, y cuya substancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia. Sí, Babilonia la grande caerá. Vamos a leer ahora el 17, el 29 y el 30. Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos, y le di mandamientos. Como nosotros sabemos, el Padre y el Hijo aparecieron al profeta José Smith cuando él tenía 14 años.
y le hablaron directamente, y él pudo ver que eran seres celestiales de carne y hueso, a imagen y a semejanza de los hombres del mundo. Y desde ese día él empezó a recibir mandamientos especiales, porque pues en estos últimos días iban a venir muchas calamidades en la tierra. Entonces pues tenía que prepararse la iglesia para todo lo que vendría en los primeros años de la iglesia, los pioneros, y en los años de crecimiento de la iglesia. Y pues en los últimos días iba a ser también pues muy difícil predicar el evangelio en frente de tanta oposición y de todas las guerras que vendrían después también en los tiempos de guerra. Vamos a seguir en el 29. Y para que mi siervo José Smith, hijo, después de haber recibido los anales de los nefitas, tuviera el poder de traducir el libro de Mormón mediante la misericordia y el poder de Dios. Y también para que aquellos quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido hablando a la iglesia colectiva y no individualmente. Entonces, pues nosotros sabemos que la iglesia está formada por profetas, apóstoles, maestros, patriarcas, diáconos, presbíteros, élderes, setentas. Entonces, pues todos ellos tienen una misión, un oficio del sacerdocio. La iglesia tiene llamamientos por medio de los cuales, por medio de la revelación, se llama a servir a personas comunes y corrientes, como el profeta José Smith. Era un granjero y pues él logró hacer por medio de su obediencia grandes prodigios como el libro de Mormón, grandes milagros como el establecimiento, la restauración del evangelio y de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en su época. Entonces el Señor estaba muy complacido de lo que el profeta José Smith había hecho. Y pues aquí dice que imaginémonos que estamos preparándonos para hacer un viaje importante. ¿Qué prepararían ustedes? ¿Cómo les ayudaría a saber que durante el viaje lloverá o que el coche se le va a ponchar una llanta? Entonces en el versículo 17 recordemos que el Señor, sabiendo que todas las cosas que sobrevendrían en nuestro viaje, Él llamó al profeta José Smith y le dio y le reveló todos los mandamientos y los preparativos. Él hizo todos los preparativos necesarios para que la iglesia en los últimos días tuviera la restauración de las ordenanzas, de la doctrina y de los principios. Entonces, y sabemos que seguirán ocurriendo cosas terribles, desastres, y pues los mandamientos del Señor como nos preparan, como la palabra de sabiduría, como el diezmo, como la ley de consagración, son cosas que se hablan en el libro de Doctrina y Convenios, como el sellamiento celestial, el matrimonio, como las revelaciones al respecto del sacerdocio. Por medio del sacerdocio se hacen grandes bendiciones y pues un gran servicio para enfrentar los problemas y las enfermedades de nuestra época. Entonces el profeta José Smith fue un gran siervo y pues fue preordenado desde antes de nacer para cumplir una misión especial en la tierra. Al igual que el profeta José Smith, ustedes también tienen una misión importante en la tierra de recibir estos mandamientos que se le dieron a José Smith, de aprender las revelaciones del libro de Mormón, de los profetas antiguos y de los profetas modernos, como el profeta José Smith, para estar preparados en sus vidas en estos los últimos días. Cada uno de nosotros tiene una misión importante como parte de la iglesia, como miembros de la iglesia, y uno de los deberes más importantes que tenemos
es de testificar y de llevar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, pues es algo muy importante que nosotros tenemos. Las palabras de todos los profetas en cada dispensación provienen de Dios, y pues sabemos que los profetas son llamados por Dios. Aquí dice una escritura: sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, los profetas es lo mismo. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Aunque pasaran los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Entonces, en este prefacio el Señor nos habla muy claro. Vamos a escuchar un consejo del profeta que tiene para nosotros. Cuando contemplo las estrellas del cielo, recuerdo que hace unos 4000 años, Jesús el Cristo, que entonces hablaba como Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, hizo un convenio con el padre Abraham, que comprendía la promesa de que el Salvador del mundo vendría por el linaje de Abraham y que la descendencia de éste se multiplicaría como las estrellas del cielo. Además, se dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese convenio iba a ser sempiterno, hasta 1000 generaciones. Se prometió a Abraham: en ti continuará este derecho, y en tu descendencia después de ti, sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. En las Escrituras aprendemos que ese convenio se ha de cumplir en los postreros días. Entonces se predicaría la plenitud de su Evangelio, y muchos creerían verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. En 1836 se entregaron las llaves del Evangelio de Abraham. En 1843, el Señor dijo al profeta José Smith que Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham. Hermanos y hermanas, ustedes también pueden recibir las bendiciones divinas prometidas al linaje fiel de Abraham. El Señor ha indicado que las bendiciones y responsabilidades de su sacerdocio son de ustedes debido a su fe, obras y linaje, el linaje que se les ha declarado en su bendición patriarcal. Sois herederos legítimos, ha dicho Él. Vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje. Las bendiciones supremas del convenio de Abraham se confieren en los santos templos. Esas bendiciones nos permiten levantarnos en la primera resurrección y heredar tronos, reinos, potestades, principados y dominios para nuestra exaltación y gloria en todas las cosas. El cumplimiento del antiguo convenio de Abraham es factible solo debido al Señor Jesucristo. Es Él quien nos ha posibilitado morar con Dios, con Él y con nuestras familias eternamente. Esta es su obra y su gloria. Yo le amo, testifico de Él y expreso mi sempiterna gratitud por Él, ahora y para siempre jamás. Muy bien, pues debemos estar agradecidos por la misión de Jesucristo, por la misión del profeta José Smith, porque gracias a esa misión de la expiación y de la restauración del Evangelio, nosotros somos copartícipes en su obra y podemos recibir las bendiciones del templo, las bendiciones del sacerdocio y las bendiciones que nos preparan para recibir la exaltación y la gloria de nuestro Padre Celestial y Jesucristo.
Entonces son cosas muy sagradas las que se estudian en el libro de Doctrina y Convenios, y que son cosas técnicas también que nos sirven para aprender a ser mejores líderes en la iglesia, para comprender más a profundidad la doctrina y para tener esta revelación moderna. Tenemos las revelaciones antiguas en la Biblia, en el libro de Mormón, y la revelación moderna en el libro de Doctrina y Convenios, pues tiene que ser cumplida y aprendida y escuchada por todos los miembros de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es la iglesia verdadera y viviente que lleva el nombre del Señor Jesucristo, y pues es una gran bendición que ustedes pertenezcan a esta iglesia. Dice Doctrina y Convenios 1:30, y también para aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido. Entonces, pues si nosotros tenemos una imagen del Salvador en un salón sin luz, pues poco a poco nosotros tenemos que hacer que todas las personas vean esa foto o esa pintura y sacarlo de la oscuridad y de las tinieblas. Y pues podemos utilizar una lámpara, podemos utilizar la tecnología para poder llevar esa imagen a toda la iglesia. Vamos a cantar el himno de Yo soy de la iglesia de Jesucristo. Muy bien, pues esta canción ustedes ya la conocen de memoria porque es muy cortita. Espero que la sigan practicando. Doctrina y Convenios 1, 37 y 38. Escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo, el Señor, he dicho, ya lo habíamos leído, y no me disculpo, y aunque pasare en los cielos, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Que cuando dice el Señor la voz de mis siervos, incluye las voces de nuestros papás, de nuestros maestros, de nuestros apóstoles y profetas. Pues tenemos que buscar siempre las profecías y promesas en los discursos de la conferencia general, donde habla el profeta y los apóstoles. Yo les doy mi testimonio que todas las palabras que se han revelado a través del profeta José Smith son una guía, son una luz para nuestras vidas, son un recordatorio de lo que espera el Señor de nosotros. El libro de Doctrina y Convenios 1 pueden compartirlo ustedes con un amigo, con un familiar o con un amigo que no venga muy seguido a la iglesia, por ejemplo, con hermanos o niños inactivos, alguien que sea inactivado de la iglesia. El capítulo 1 de Doctrina y Convenios puede tocar sus corazones y escuchar la voz directamente de Jesucristo con una voz de amonestación para que nos convirtamos nuevamente en la actividad de la iglesia, para que regresemos a las Escrituras y para que hagamos buenas obras, una misión como la hicieron los profetas. Nosotros también podemos tener esa misión en nuestra vida de ser mejores personas
por medio de las enseñanzas de los profetas. Algunos de ustedes van a recibir llamamientos en la iglesia de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a su disposición de servir, y pues se pueden ustedes convertir en siervos del Señor en su iglesia y en su reino, y pues van a compartir con el Señor todas las bendiciones y van a ver cómo se van a cumplir todas las promesas si ustedes tienen fe. Ese es mi testimonio, se los comparto a ustedes en esta clase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos, niños, por esta ocasión, y cantaremos el himno Defiende el Bien. Se despide de ustedes el hermano Gustavo Sánchez de México. Cuídense mucho, que tengan mucho éxito. Escucha